Vamos entonces a la noticia que estábamos esperando. Ya se ha producido la renuncia del senador Javier Macaya a la presidencia de la UDI. Es algo que acaba de ocurrir y que tiene que ver con lo que ya habíamos confirmado hace un instante, y es que tiene que ver con la postura que él tomó en la defensa de su padre. Recordemos que el senador Javier Macaya se había referido al caso de su padre, quien recibió crítica luego de que se le modificara la medida cautelar y regresara a su casa tras ser condenado por abuso sexual a menores de edad. Fue condenado a 6 años por 4 delitos contra 2 menores de edad, tras pagar una fianza de 150 millones de pesos y otra serie de medidas. Finalmente la Corte de Apelaciones de Rancagua le revocó la prisión preventiva y ahora está en arresto domiciliario. Claro, hagamos la cronología de lo que ocurrió. Primero está la sentencia, el veredicto, que declara culpable a Eduardo Macaya de cuatro cargos de abuso sexual contra 2 víctimas. El viernes pasado se conoce la condena a los 6 años que menciona la Mónica. El domingo, el senador Macaya da una entrevista acá en Canal 13 y se refiere al caso, dice que respeta el fallo judicial, que es lo que corresponde como senador, dice, pero dice, yo como hijo estoy del lado de mi padre, y reafirma que él cree en la inocencia de su padre, y no solo eso, además cuestiona una de las pruebas, dice que fue tomada de manera ilegítima un video que fue grabado sin consentimiento, afirma el senador Macaya, y además agrega que el video fue editado, lo que sugiere una manipulación de una prueba que se usó en el juicio para condenar a su padre. Después de eso, la verdad es que se vinieron un montón de críticas. La ministra de la Mujer, el colectivo feministas, el oficialismo, por cierto, que salió en masa a criticar las palabras de Javier Macaya, pero esta mañana la cosa, ayer en la tarde la cosa se volvió aún más grave porque la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó que Eduardo Macaya, estando condenado pero no con una sentencia ejecutoriada firme, entonces tenía derecho a pasar este tiempo de espera, que se esperan las apelaciones y todo eso, en arresto domiciliario total, con arraigo nacional y con prohibición de acercarse y conversar con las víctimas y con sus padres. Eso reforzó la sensación de que había un trato privilegiado para Eduardo Macaya en función de su parentesco con su hijo, senador y presidente de la UDI, y eso se agravó aún más hoy con un sumario de Gendarmería. Exactamente, porque no solamente está ese trato en términos jurídicos, que dentro de todo está dentro de las reglas del juego legales. Claro, de hecho la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue unánime. Unánime, digamos, o sea, eso es una decisión de la justicia. Ahí ya estamos viendo la información en nuestra página web de la renuncia a la presidencia de la UDI, tras admitir esta frase desafortunada por la condena de su padre. Pero además se supo que mientras estuvo en prisión preventiva, Eduardo Macaya estuvo no en una celda común y corriente, sino estuvo en el hospital del lugar donde estaba detenido. En estos días desde el viernes, en la segunda prisión preventiva. Exactamente, y por tanto Gendarmería ha instruido un sumario administrativo por presunto trato diferenciado a Eduardo Macaya en la cárcel de Rancagua. Entonces, hay 3 dimensiones en el fondo. Está la dimensión de la propia frase que él mismo dice hoy en la mañana, y vamos a ver esa declaración o esa frase desafortunada. Está la dimensión del privilegio que rodea el caso de su padre, y está la dimensión política que hoy día se volvió muy áspera para Macaya. Se volvió muy áspera porque hubo declaraciones que les vamos a mostrar. Aquí está la declaración más bien de Javier Macaya, la que acaba de entregar. Imagino que es la declaración donde está renunciando, donde dice que frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto al Estado de Derecho, a las decisiones de la justicia, y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en esta situación. El país enfrenta desafíos enormes, problemas muy severos que están afectando a millones de chilenos, en un cambio que urge rectificar. La UDI cumple un rol importante en la conducción de estos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente. Y agrega, por tanto, y en aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y asimismo al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile. Fuentes ligadas a la UDI afirma, estamos en condiciones de afirmar, que el más probable reemplazo para Javier Macaya sería el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez.
El senador Macaya tuvo hoy una batahola política, no protagonizada por él, pero más bien por los comentarios en torno a sus frases, que incluso llegó a la crítica de la propia abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Sí, vamos a leer primero lo que dijo esta mañana Evelyn Matei. Por la situación del senador Macaya. Ella se refirió a través de la red social X. Ahí está la frase que en el fondo sella un poco el destino de Javier Macaya, donde dice: quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable. Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar. Esta declaración, junto a otras más, fue lo que provoca esta mañana que el propio senador hable y haga un mea culpa. Claro, sigamos con la cronología. Lo de Evelyn Matei se publicó más o menos a las 9:30 de la mañana en la red X, y alrededor de las 11:30, Macaya compareció en el Congreso, decidido ya a, al menos, reconocer un error. Veamos lo que dijo Macaya en el Congreso en Valparaíso. Y reconozco, ahí quiero decirlo, quizás algo que no se hace muy habitualmente en política, que cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar. Que ese detalle procesal, quizás traicionado por la cercanía que tengo con el caso en particular, y sobre todo por las aberraciones que yo he visto, ¿no? O sea, desde declaraciones, de cosas que se dicen en redes sociales que creo que no han sido afortunadas tampoco en la protección de los intereses de los menores involucrados. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados, no me parece que haya sido correcto. Bueno, posterior a esta declaración se sumaron además una serie de también peticiones de renuncia por parte de otros personeros de la oposición, una senadora de Renovación Nacional empezó el fuego amigo. Fuego amigo, y posteriormente el presidente Gabriel Boric también habló sobre el tema, en fondo diciendo que cualquier privilegio es rechazado por la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Yo no voy a entrar en una polémica en particular con el senador. Yo creo que todos tenemos que reflexionar y todo el sistema político tiene que reflexionar respecto a las acciones que se tienen para darle legitimidad al sistema. Cuando una persona, sea un senador, un diputado, en mi caso como presidente de la República, no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones. Yo como presidente de la República quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley, independiente de nuestras cercanías personales, independiente de nuestros juicios particulares, y es lo que este gobierno defiende y va a seguir defendiendo. Claro, el comentario, la visión del presidente Gabriel Boric se asemeja al de Evelyn Matei en ese mismo sentido. No hay personas que estén por sobre la ley. Todos tenemos que respetar las instituciones y todos tenemos que respetar el cómo se evalúan los fallos judiciales, y en particular está la dimensión de que este caso es un caso particularmente complejo porque se trata de acusaciones de abuso sexual a menores, acusaciones que un tribunal en San Fernando consideró que el padre de Javier Macaya era culpable en 4 de esos cargos. Así es. Bueno, en esa situación entonces la presión política sobre el senador Macaya se hizo, la verdad, bastante complicada, porque además esta situación lo encuentra en un momento extremadamente delicado, en una negociación municipal difícil en la oposición, donde otros partidos han sido mucho más categóricos, por ejemplo, en la condena de este tipo de delitos. Es decir, cada vez que un miembro de un partido ha sido condenado a una situación similar o algo de esta naturaleza, han sido removidos del partido. Por tanto, estaba